¿Qué es lo relevante de Patient Growth Management? Este es un programa que empezó hace mucho tiempo, empezó en Australia para hacer esa investigadores. Uno de ellos es Axel Hoffman, el que empezó a hacer todo esto. ¿Qué dijo? Nuestro manejo transnacional no es la repartición del país a nivel internacional. Es decir, estas prácticas de que no lo voy a pasar a salas, son videos de movilidad. ¿Qué tiene 8, señor Renal, 8 para arriba y demás? Eso ya no está bien indicado. Todos los pacientes son diferentes y son dinámicos. No podemos cerrarnos una receta de cocina y decir, y ese es el número mágico. O lo voy a confundir porque me sirve cargar de 500 y ya voy en 400. Y tienen un paciente nada más. Entonces, sí es muy importante que aprendamos a quitar esos trabajos y esos lineamientos que nos venían heredando desde hace muchas décadas y que no son las correctas. ¿Qué dice el siempre la transfusión sanguínea? Estaba cambiada, podría ser evitable. Es decir, la transfusión sanguínea no es correcta. Pero la transfusión sanguínea es un factor de incremento de la memoria y mortalidad de los pacientes. Y se te van a complicar, aumentar el riesgo de infección y de muerte sobre esa mujer. Ya no nos sabemos. Más es que más aumentan los costos hospitalarios, 1.8% más que cualquier otro procedimiento. Es decir, lo que no se encarece en la atención médica. Y es una de las cosas que tenemos que aprender nosotros. Y todo lo que hacemos, sí, más allá la selección tiene el impacto económico. No es lo mismo que te gastes. ¿Vas al baño a hacer todo? Pública, porque en la privada no hay paciente, se puede dejar de tener un modo, pero ¿qué pasa en la atención pública? Que los bienes ya me gasté $1 millón en esto, no van a dar más dinero para los demás, se acabó y no hay para los demás, entonces tenemos que aprender a optimizar los recursos. Entramos específicamente en lo que es el tema. Voy a recordarles un poquito lo que es demostración. Cuando nosotros hablamos de colaboración, pensamos que todo lo importante de la colaboración es la fase plasmática. La colaboración y podemos superarlo todo. No es así. La fase de colaboración es una parte de la demostración. Es la fase plasmática y nada más. Y todas las demás son muy relevantes. Desde la primera fase, la fase es la lesión que va a causar con esto. Es decir, como para poder controlar el sangrado desde ahí y desde ahí vamos a empezar todo el proceso. Pero además de eso, hay una parte que siempre demeritamos o lo hacemos menos importante, que es la parte de la fibrinosis. Sí, ya sabemos, es una superficie, después empezó todo lo que es la tensión plaquetaria y después se activó, empezó a determinar. Tiene que venir ese fórmula. ¿De qué sirve que se esté produciendo una que se va a destruir de manera temprana? No va a llegar a... Ahí se ve la importancia de la fibrinosis. Pero no se oye bien. Hay intrínseca y extrínseca que se conoce hace algunos años. Nos enseñan la fibra de base, no sé qué, pero nunca nos dicen cómo se lleva a cabo la fibrinosis mental. Esto también es una cascada de población. No, es que no, bájale. Ya me reboten con las cosas como quieran. Aquí es donde empezamos a ver que un poco tiene un tiempo de vida también para funcionar. ¿Cuánto tiempo dura? 20 a 30 minutos como mínimo. Si eso se destruye antes, ya no nos van a dar los efectos que nosotros pudiéramos. ¿Qué pasa si se está destruyendo minutos después de que se genera?
A pesar de que esta fase esté perfecta, esta está echando a perder todo el proceso. Hablando de los medicamentos que nos pueden ayudar, lo que vamos a hablar para que es el tema de hoy, es pero no, creo que esto no. ¿qué complicación creen que está más frecuente que preguntar? ¿Qué les da miedo? Recuperación organizada. Trombosis, ¿no? ¿Qué creen? No. ¿Por qué vamos a dividir a los fármacos? Primero nos vamos a ir procoagulantes, ojo. En esto sí te da el miedo. Esto sí se puede asociar a coagulación. ¿Cuáles son? Factor 7, factor 7 activado y fibrinógeno. Estos sí tienen una implicación en la coagulación como tal. Por eso se llaman procoagulantes. Después está otro apartado que se llaman hemostáticos. Los hemostáticos lo que hacen es que potencializan los efectos. Es decir, no van a formar un coágulo nada más porque sí. ¿Me explico? Aquí lo que van a hacer es potencializar el coágulo donde ya está formado. ¿Cómo los vamos a dividir en sistémicos? Es uno de los que vamos a hablar de antifibrolíticos, también los factores de potencialización de la plaqueta, como los metancilato, mecánicos, todos los medidas que podemos hacer nosotros como sellantes, ligaduras, los químicos, es decir, estos se van a aplicar directos, también además de químicos se conocen como tónicos, y los vamos a dividir en pasivos y activos. Los pasivos, hagan de cuenta que son van a ser un capturamiento, como muy uniforme de un termostático, como el confort, como el suricel. Estos van a ser nada más un cartón que van a crear una matriz, que van a pegar para que puedan dominar el celular. Y luego los activos sí necesitan una interacción con la sangre para poder formar como la taurina y como el hidrato de plata. Inclusive, el ácido tranexámico entra en este grupo, es decir, también se puede ocupar ya se están haciendo los hemostáticos mixtos. Es una combinación entre un pasivo y un activo. Hagan de cuenta que ocupan polvo de capa más proteína. Mientras este es el efecto mecánico, este empieza a formar un coágulo. Estos ya son más amorosos y tienen mejores resultados en la evolución. ¿Cómo se clasifican los antibióticos? Los antibióticos tenemos que ver de dos maneras. Primero, los inhibidores de las proteasas. Primero lo sacamos del pulmón. Posteriormente se lo mete para que se una gran cantidad de y se empezó a extraer de ahí y se obtenía de ahí la proteína. ¿Qué les puedo decir? Es el mejor antibiótico por los efectos terapéuticos, es bueno para los efectos adversos. ¿Qué lleva esto? Que tiene una gran incidencia primero de reacción alérgica. Recuerden que se obtiene del ser vivo, es una incompatibilidad. Entonces hay una gran incidencia de reacción alérgica. Hasta el 40% de los pacientes pueden presentar reacción alérgica, siendo el 15% de tipo grave, es decir, choque anafiláctico. Ya no tienen la terapia como choque anafiláctico, pero sí tienen la terapia anafiláctica. Ya no estamos mejorando la evolución del paciente y ya no vale la pena en ese aspecto. Por eso, empieza a estudiarse más a fondo y la FDA decide retirar los medicamentos. Además, hacen una serie de estudios y se dan cuenta que hay un aumento de la mortalidad de los pacientes a corto y mediano plazo a partir de los 20 días posteriores al uso. Y la única variable que se repetía en todos los pacientes era el uso de apnea previamente. Entonces, vas a pero que en un corto o mediano plazo va a elevar la mortalidad. Por eso, totalmente se decide retirar del mercado y en el 2012 es cuando a nivel mundial deja de existir este fármaco. Entonces, nada más quedan los de arriba. Estos, que son sintéticos totalmente, los análogos de la resina, son los que están ya en uso
su seguridad y sus efectos terapéuticos. Tenemos dos representantes. El primero es el ácido hexidonanocaproico y el segundo es el ácido tranexámico. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Son hermanos, son de la misma familia y tienen una molécula muy similar. La diferencia es que el ácido tranexámico tiene una similitud mayor a lo que es la lisina, y estos van a actuar a nivel de los receptores de la lisina. Entonces los receptores van a preferir a este que a este. Y al tener más especificidad del receptor, es más potente. Es más potente como les dije, sintetizó y se pudo estudiar ayer. Es un medicamento muy viejo, cuyos estudios datan de los años 40. Esta doctora, la doctora Tato Canuto, una investigadora de la Universidad de Quebec, epidemióloga, empezó a hacer los estudios, sobre todo por la gran incidencia de la muerte materna que había. De por qué pasó por un momento difícil, que es la Segunda Guerra Mundial, un país devastado por virus de guerra. Además de imagínense la infancia en ese país. Empezó a estudiarlo porque en ese momento una de cada 6 mujeres en Japón fallecía por coraje postparto. Decían ahora muy bajo. Empezó a estudiarlo y en los años 60 con el primer antibiótico que se encontró, que se inició de la muerte con el uso de este un 8 hijos se pusieron. Yo creo que dije sea. ¿Es que no vamos a ir a la no, yo le gané a quien fue. Entonces, 2 años después, que es prácticamente descubierto en ella. Pero porque es quirúrgico, ya de una vez mañana no puede dar la fecha, porque si no mañana te diría, sáquense sus exámenes y no creo que te haya vuelto a abrir, pero sí, te los mandan te los mandes por. También quiere que te pregunte operar. Más potente que la primera. Y que le dijo que ella no la podían operar porque tenía los ojos chiquitos. Para tu papá, entonces tampoco te van a operar porque tienes los ojos más chiquitos. El investigador, alguien más del sexo masculino, se hubiera dado también, pues se deja en blanco todo esto y hasta el 2010 no ¿Ya pasó? Que todo lo dejé en el tiempo. Ay, sí. Ese también es el que voy para la No, nomás estoy viendo acá. Información que ya había acabado en 2040 y 60 para la cuenta y poder y el año unos meses antes de su publicación y se da cuenta que los resultados fueron bastante buenos. ¿Se acuerdan cuánto disminuía la mortalidad? ¿No?
forman la dimensión de 30%. Les quiero dar un estudiaron medidas comprensivas, medidas significativas, únicamente por lo demás, ¿cómo actúa este medicamento para conocer un poquito su mecanismo de acción? Digamos que esto Qué guapo. Cómoda. el factor tisular activado vive en el endotelio como tal. Este factor tisular se libera por cualquier tipo de lesión, ya sea un trauma, una lesión o inclusive por la hipoperfusión. Va a hipoperfundir el tejido y es lo que va a dar lugar a la liberación de factor tisular activa. Cuando este se libera, se va a encontrar con el plasmilógeno. El plasmilógeno ya dirigía aquí en la circulación. Se unen ambos y van a formar un complejo con la citina, y esto que va a dar lugar al coágulo en sí. Desde que se genera el coágulo, ya se empiezan a liberar todos los demás mediadores. Es decir, desde que se nace esto, ya se sabe cuándo se va a morir, cuándo se va a degradar. Para eso están los inhibidores del plasmilógeno conocidos como PAC. Y además de los inhibidores de la esterasa, además de las macroglobulinas, estos son mediadores que van a tener el momento de desintegración del coágulo per se. Posterior a que este ya cumplió su función, se va a unir hacia la plasmina y va a venir toda la degradación mediante estos mediadores convencionados y van a dar lugar a todos los productos de degradación de la química. Hace muchos años pensábamos que estos productos de degradación habían dos, que ya no se veían, se degradaban sin mayor problema, y lo que podía volverse a usar regresaban a la circulación para volver a llegar a consumir. Hoy en día sabemos que la pirina tiene un impacto mayor. Estos son los causantes del edema, de la equimosis e inclusive de la liberación de la sustancia P. Entonces, que reflejan dolor en el paciente también. Entonces, el paciente que está degradando una gran cantidad de tromos también va a tener más inflamación, más equimosis y más dolor. Si era más potente que parecía la lisina, entonces la pongo de este lado está la molécula de la lisina, de este lado está la cerramos la anillo, prácticamente sería la misma molécula. Es por eso que es más sensible, porque digamos que la confunde y eso es lo que la lleva a pegarse en el receptor. ¿Qué va a hacer el ácido tranexámico? Se va a pegar estos receptores para que la plasmina no pueda llegar a unirse de manera temprana y potencializar el coágulo. ¿Qué quiere decir? Va a ser un coágulo más estable, que va a durar más tiempo, que va a ayudar a bajar su vaya a quedar para siempre, porque se va a quedar el ácido tranexámico toda la vida, porque el coágulo va a quedar durante los años. Simplemente es ajustar su vida media. Es decir, hacer que esté más de esos 20 minutos que necesitaba, pero por llegar a los 120 minutos va a empezar a degradarse y va a llegar el momento en donde se va a desintegrar y la cascada de individuación va a ser normal. Si no quedó tan perfecto que desde que nace ya sabemos cuándo se va a eliminar, el cuerpo es una máquina perfecta, porque necesitamos Te decías Betty, perdón. que nos viene a explicar No, está viendo algo. la coagulopatía inducida por trauma. La coagulopatía inducida por trauma va a ser esos cambios que va a sufrir nuestro paciente posterior a una hemorragia masiva. ¿Qué va a pasar? Después de cualquier tipo de trauma, de daño de tejido, ya como ustedes quieran, puede ser un trauma directo, un politrauma, o inclusive la misma cirugía aquí, o como les dije, la hipoperfusión. La hipoperfusión también tiene mucho que ver con el daño del tejido. Nos va a dar 4 escenarios que nos van a complicar la evolución del paciente. El primero, una anticoagulación sistémica. Hagan de cuenta que tienen de continuidad de herida de tipo terciaria. Y su cuerpo sabe que necesita producir 100 coágulos para parar el sangrado. Por así decirlo. En primera instancia lo va a producir, pero para eso necesita también ciertas sustancias como el fibrinogen, como el factor tisular activado, que van a ser unidos, es decir, no van a estar de manera continua en el cuerpo, se van a ir agotando. Además, va a tener una
noción de que alguno de sus codos podría ocurrir alguna luz. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a ir disminuyendo la presencia de sus codos. A lo mejor de primera manera sí va a generar 200, pero vamos a- ya en las circunstancias no va a ocurrir 80. Tal vez ¿Qué pasa? no puede ser un por 150. Hasta que llegue el momento que no llegue a producir ningún codo y eso va a regular la proteína C reactiva. Además de esto, va a dar una disfunción planetaria. Todos los del paciente. Metamos el carro. Dice que entra con planetaria normal, lo que entra adentro, se hace constantemente y pareciera que no va a parar nunca. Es decir, tienen planetas normales, sí, pero no funcionales. Es decir, no están llevando a cabo. Si habláramos de las plaquetas, nosotros pudiéramos llevar días y días y días de los componentes que más funciones tienen a nivel central. Yo creo que las que más hacen falta es el. Pero solo me voy a centrar en un punto, que es la PSP. La PSP le va a dar ciertas características de la plaqueta para hacerla adhesiva, para el desgaste pericular, para hacer los cambios propios que necesita para frenar el sangrado. Pues esa PSP se va a inhibir. Es decir, ya va a bloquear y va a parar la función. Por eso van a tener plaquetas normales que no sirven absolutamente para nada. Y ahí es donde voy a entrar en un conflicto, porque cuando tiene las plaquetas normales, tiene 150,000 hay que pasarlas, está cocinada. ¿Cómo sabes que los 150,000 van a funcionar? ¿O cómo sabes que de 80,000 van a ver mejor? ¿Cómo sabes que las 80,000 no son funcionales y las 150,000 no? Un número no nos puede guiar en la evolución del paciente si no lo estamos viendo como. Si queremos usar medicamentos que actúen en ese nivel, como por ejemplo el etancilato, que nombramos como parte de los hemostáticos sistémicos, pues el etancilato actúa a nivel de la peselectina, pero la coagulación no está inhibida, ustedes van a poner un medicamento que va a potencializar algo que no sirve. Entonces, ahí es donde nos damos cuenta que no nos va a funcionar. Si tenemos una epistaxis, si es una grave etapa moderado, podemos ocuparlo una cirugía dental sin mayor problema y nos va a dar resultados. Pero en un paciente con un sangrado intenso, pues el etancilato no va a funcionar porque ya va a haber disfunción planetaria. Otro de los puntos es la fibrinólisis. Va a estar en un estado de hiperfibrinólisis. ¿Qué quiere decir? Va a destruir de manera temprana los coágulos. De por sí quedamos, estaba produciendo lo que necesitaba, que tenía una subactivación de la coagulación. Y lo que sí se producen se destruye temprano, pues va a ser un círculo vicioso, que cada vez esto va a generar que sangre más, y entre más sangre, más se va a establecer una coagulación por trauma, y entre más que haya, más sangrado va a haber, y cada vez va a evolucionar peor. Pero hay algo más que este estudio viene a estudiar y que nos hizo darnos cuenta de muchas de las cosas. La inflamación que presentan los pacientes posteriores a los sangrados. Vamos a dar seguimiento, no nos gusta decir a veces a los pacientes. Deben dar seguimiento al paciente de la cadera que pasaba y que desarrolló 2000. Ya lo habrá visto y cómo está. No se ha podido calmar el dolor con nada, está con difusión de lumbre, todos los medicamentos. Ahí tiene mucho dolor, pero además lo van a volver a pasar porque parece que se infectó de vida. Está infectado y además está como decente. ¿Por qué? Por todo esto que pasó y es parte de la coagulopatía, como tal vez el sangrado no fue más relevante en ese paciente. Fueron los niños, respondieron y demás. Pero hay cosas que sí que quedaron que estamos viendo en su evolución. ¿Qué pasa con la coagulopatía por trauma? Va a activar una cascada de complemento, sobre todo si es hipotico, lo va a tener un paciente con mucha inflamación, pero además de esto va a poder de las interleucinas. Y si acordamos un poquito de las interleucinas, nos va a bloquear la inmunidad en nuestro cuerpo. Es la interleucina 10. La interleucina 10 es una reguladora, es la tiene que regular la conciencia, para mejorar, pero la bloquea. Esa no va a funcionar en nuestro cuerpo, pero sí potencializa la granadilla de nuestro cuerpo, que es la interleucina 6. Digo, sí, sea. La 6 que se asocia con liberación de sustancia P, con equimos, con dolor, con inflamación. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la evolución de su paciente es mala. Entonces, no solo nos pacientes, sino si se transfundió o no se transfundió, vean todo lo que va a necesitar un paciente si lo debemos sangrar a ese momento. Como les dije, para todo veneno hay un activo,
y en el cuerpo también es así. Todo lo que nos va a mediar la población. El Valdés, a ver. Bueno, es una reticuloquinasa, va a tener una contraparte que va a desintegrar. Todo ese, Les quiero hablar de los inhibidores de los activadores del plasminógeno, los llamados PAI. Los PAI van a ser sustancias que van a estar segregando los monocitos. Estos van a ser reguladores que se van a encargar de destruir el coágulo. Y sobre todo esto, los PAI-2 son los que se han estudiado más profundamente en las últimas fechas. Y es por eso como la de los inhibidores también como de tipo placebo. Lo único que hace es que existe una placenta, entonces van a estar haciendo el embarazo. Y entonces porque es un regulador. Recuerden que la paciente, como parte de los cambios fisiológicos del embarazo, es que nuestra paciente tiene un estado trombótico, y eso es una defensa que está haciendo en mi cuerpo, para que cuando llegue la resolución de ese embarazo, de manera temprana y no tengamos un conflicto. Pero ¿qué pasa si eso pasa de lo normal? Es decir, si es un trombótico y llega más, vamos a tener una trombosis de la paciente que está. Para eso se empiezan a generar estos. pues estamos sacrificando dinero para no estar ahí, pues. Porque el tiempo está nomás a uno o dos personas y estar nosotros más rápido. Pero para poder decir regulado. ¿Qué pasa si está por debajo de 200? Pues está poniendo pues como el camino. Pasa si está por arriba de los 250, esa paciente es una paciente con alto riesgo de mortalidad. ¿Qué pasaría si en vez de que llegas a cesárea? De la noche. Bueno, a mí no me gusta. Esa paciente se podría esperar. Entonces, cuando vengo a media tarde, pues aquí hay lugares y me les estaciono. Y ya cuando cerramos, el equipo de aquí me ven bien feo. ¿Cómo coagula? In vitro. ¿Cómo tener tu hijo? ¿Cómo va a estar actuando en la vida? Seguido nos quedamos también allá enfrente. Ahora un poco más a fondo del medicamento. Posterior a que ustedes lo utilicen medicamentosa, a los 3 minutos, Caballo, hay un proyecto. Máximo de los efectos ¿Qué quiere decir ese tiempo? De 2 a 3 horas prácticamente posterior a ese decrease hasta que llega a ser y pierde sus efectos terapéuticos. Puede hacerse entre 6 y 8 horas posteriores a a 6 a 8 horas por su mecanismo de acción. Con un 10% de la dosis, y acuérdense porque por enfermedad renal crónica, ¿de acuerdo? Porque se va a extraer por la medicación por 5%. Y les digo crónica porque ese no nos preocupa, porque ahí la función está comprometida con la hipofunción de ese momento. Y nos va a preocupar esa enfermedad renal y los demás no vamos a hacer a punto de dosis. Atraviesa la barrera placentaria. Y si hablamos por ahí, estaría contrauratizada, lo que pasa es que va a tener una cirugía obstétrica de la paciente obstétrica, que va a frenar la circulación entre la madre y el producto, va a formar un coágulo aquí que va a impedir que el producto se libere. Y según la literatura, de posibilidad de pérdida del producto. Si el beneficio es salvar a la madre, en la pérdida del producto, adelante. Pero si no podemos asegurar el riesgo, entonces sí no está indicado el uso del fármaco. Atraviesa la barrera necesaria y al principio dijeron es un efecto adverso, pero después una cosa es que hay lugares para planear, donde se que atraviesa la barrera necesaria y
para eso se empezaron a generar algunos otros estudios como el Crash Test, que trata del manejo de la hemorragia intracraneal de los pacientes. Permanece en la saliva durante 30 minutos. Y eso no suena relevante, ¿verdad? Ni que lo fármacos a ver si se va a resolver o no. Pero sí fue importante saberlo, porque quiere decir que se absorben bien todas las glucosas. Es decir, ya no nada más tenemos la vía oral y la vía intravenosa. Se supone que al principio hablamos de un hemostático tópico también. Y es por esto, porque se absorben las glucosas, lo puede poner en el leche donde está sangrando, se puede infiltrar y ahí es donde se empezó a ocupar en cirugía plástica también. La mayor concentración se va a ir a 3 órganos, pulmones, riñones y sobre todo en el hígado. Y por eso ya nos hicimos parte del protocolo del trasplante de hepático. Entonces, si han tenido el gusto de estar en alguno de ellos, cirugías bien divertidas de 18 horas, donde ponemos 30, 40 componentes y demás. ¿Qué buscamos con este tipo de fármacos? Disminuir el uso de los componentes. No les voy a decir que veamos en ninguno, pero que en vez de que ocupemos 40, ocupemos únicamente 10, pues está todavía mejor, porque disminuimos también la posibilidad de las complicaciones. ¿Cuáles son sus reacciones adversas? Hay pocos estudios que les hablan de sobredosificación, y esto es por la dosis letal 95 del medicamento. La dosis letal del ácido tranexámico es de 173 miligramos por kilo de peso. Al menos las ratas no aguantaron más de eso. ¿Cuál es la dosis terapéutica que nosotros ocupamos? De 10 a 20 miligramos por kilo de peso. Es decir, tenemos una ventana muy amplia. Si quieren que hablemos de cirugía cardíaca o de circulación intracorpórea, pues podemos ir de 50 a 100 miligramos por kilo de peso por todas las alteraciones de la población que van a tener. Todavía tenemos una ventana terapéutica amplia. Por eso, como tal, por su explicación, no van a encontrar muchos estudios, solo son 2 o 3 que hablan parcialmente más bien de efectos adversos que se están confundiendo. ¿Cuáles sí van a ser los efectos adversos que pueden ver en el medicamento? Uno, a nivel del sistema nervioso central, ¿se acuerdan que atraviesa la barrera principal? Puede haber posible irritación de quilla y dolor de cabeza. Entonces, no te espanten, a todos nos ha pasado eso, como cuando nos tomamos unas gotitas hoy y nos duele la cabeza, es igual, es un tipo de irritación clínica. ¿Qué necesita? Pues igual que en estos casos, un paracetamol y nada más. Con un analgésico va a ser más fácil que se ve. Tan segundo es que la cirugía de neurocirugía con abordaje transesfenoidal se puede aplicar directamente para poder mejorar la visibilidad. Ahí no es de que sale muchísimo, sino es un lugar tan pequeño que el sangrado dificulta la visibilidad del cirujano. Entonces se inspira para mejorar la visibilidad del cirujano. A nivel respiratorio es un medicamento histamínico, inclusive puede llegar a liberar inmunidades. Pues ¿qué va a causar? Constipación nasal, inclusive así como nuestro amado fentanil, fluido también. Esto yo creo que ya es parte de los lineamientos de FDA y cofeprísicos, de todo dicen lo mismo. A nivel gastrointestinal, náusea, vómito, diarrea, mialgias, artritis. De este lado, nos van a darse cuenta que ninguno pone en riesgo la vida del paciente, entonces ninguno de esto les debe de preocupar porque no va a modificar la evolución de su paciente como tal. ¿Cuáles sí nos preocupaban? Esto, sobre todo los dos de la orilla, porque lo queríamos comparar con un medicamento que ya previamente se había consumido mucho, que era la proteína. Entonces no queríamos que fuera igual, aunque dijéramos que era bueno en efectos terapéuticos, las complicaciones nos fueran a ganar. Reacción alérgica, quedamos que con la proteína hasta el 40% podían presentar reacción alérgica, 7-15% de tipo grave o sistema anafiláctico. En el caso de ácido tranexámico, la reacción alérgica es menor al 1% de los pacientes estudiados, y todos fueron reportados como de tipo leve o moderado, es decir, no había mayor complicación. A nivel de la confusión, disminuye el umbral confusivo porque actúa a nivel de los receptores de la lisina, lo cual puede disminuir estos umbrales, sobre todo los pacientes previamente predispuestos. La proteína era la principal que lo causaba, hasta el 60% de la población predispuesta. Y si hablamos de la hemorragia postparto, imagínense la preeclampsia, y yo poniendo un medicamento que puede disminuir el umbral convulsivo en un 60%, pues además de parar el sangrado, nos va a servir para llamarla diferente, ya la preeclampsia, porque ya te mencionó, ¿no?
pero era secundario a esto. Eso con la proteína, que era hasta el 60% de la población predispuesta. Ácido tranexámico con menor al 1% de la población estudiada. Es decir, hasta el tramadol tiene mayor incidencia de convulsión que el ácido tranexámico. Si quieren saber, 58% según la literatura en comparación del tramadol con el ácido tranexámico. Lo que sí les llama la atención es esto, que vieron un reporte de casos, 8 pacientes en el momento con discromatosis, es decir, alteración de la percepción de los colores. ¿Se acuerdan que atravesaron un acoso? A eso se debe esta alteración. ¿Qué pasa? No se conoce al 100% qué pasa. Se cree que al momento de que atraviesa un acoso, una hiperexcitabilidad a nivel de los gestones que causa esta lesión. ¿Qué tipo de discromatosis? Más común el alcoholismo, no se le debe un tratamiento específico, simplemente se le dio seguimiento a los pacientes, la mayoría con mejoría a los 4 o 6 meses posteriores al nivel. Como ven, ninguno de ellos les pone en riesgo la vida del paciente. Tal vez esté un poco la calidad, pero si sopesamos que les salvamos la vida, que ya no vean bien entre el rojo y el azul, y no, ya les avista el color y ya de los vive por la vida. ¿Qué estudios pueden avalar nuestro actual? Primero, les dije que el que vino a llamar la atención después de todo lo que había hecho la doctora Kamoto, el que vino a traer de nuevo al entorno, al ácido tranexámico, pues que parte de los protocolos CRASH del paciente politraumatizado. CRASH 2 específicamente habla del manejo con antifibrinolíticos. ¿Qué fue este estudio? Un estudio de 20.211 pacientes en 274 hospitales de 40 países diferentes. Es decir, multicéntrico, para ver cómo actúan diferentes poblaciones. Se hicieron pacientes adultos que habían sufrido trauma, que fueran en las primeras horas después de haberlo sufrido, que tuvieran una presión arterial sistólica por debajo de 90 o una frecuencia cardíaca por arriba del 60. Yo tengo acá mis problemas personales, porque me hubiera gustado más que fueran un índice de choque o algo así, pero ¿quién soy yo para juzgarlos? O que tuvieran algún dato confirmatorio de hemorragia, ya sea paz o algo que les hubieran hecho de urgencias. ¿Cómo lo manejaron? Pusieron 1 gramo de inicio para 10 minutos y 1 gramo de mantenimiento para 8 horas en esta población de estudio, es decir, en 10.060 pacientes. Que encontraron en esos pacientes posteriores a su aplicación. Voy a hacer bien familiares, porque sí quiero que se me quede bien claro. Estas cifras son únicamente por el uso del fármaco. Por estos pacientes no se está llamando si lo llamaron accidentes de daños, si lo habían trabajado, si lo habían cirujano, únicamente los que solo recibieron el fármaco. Disminuyó 14.5% el riesgo de muerte desangrado directamente, es decir, únicamente por hemorragia adversa. Pero además, casi 5% de muerte por otras causas, casi todas más secundarias, y eran por daño a órgano blanco por hipertensión secundaria de hemorragia pequeña. Si sumamos a ambos grupos, disminuye la mortalidad en un 20% únicamente por el uso del fármaco. Como es viernes, vamos a ser positivos. Imagínense cómo es el otro 80%. En mejores condiciones para que venga el médico que tenga el expertise del área traumatológica, del área quirúrgica y pueda hacer una cirugía de control de daños. Es decir, podemos aumentar este porcentaje de sobrevida con una cirugía de control de daños en un paciente más estable y en mejores condiciones. Como se dieron cuenta que los resultados eran bastante buenos y tenían una P bastante significativa, pues se pusieron a pensar en algunas otras cosas, como si atraviesa la barrera musculoesfálica, ¿qué pasaría en un corazón intracraneal? Y es por eso que se hizo el seguimiento del estudio CRASH 2 hacia el CRASH 3. Igual un ensayo clínico internacional que se encargó de ver qué tanto mejoraba la sobrevida de los pacientes con hemorragia intracraneal con el uso de ácido tranexámico. Que encontraron que el mejor escenario donde se puede ocupar es el traumatismo craneoencefálico moderado. Y lo más notable que ellos encontraron es que disminuía la incidencia de complicaciones, sobre todo secundarias, al deterioro neurológico evaluado en la escala de Glasgow. Y eso es muy fácil que se los explique. Si tienen un sangrado intracraneal que está aumentando y que está haciendo un efecto de masa, del que se va a desplazar. Entre más crezca, más desplaza y más complica.
y ahí es donde el liderazgo se deteriora y ya requiere otras cosas y demás. ¿Qué pasa si ustedes no organizan a cabo? Pues el liderazgo no se va a modificar porque ese tipo de masa no se va a estar formando. Esto es lo principal que notaron, pero que se dieron cuenta. ¿Se acuerdan que les dijimos que eran las 8 primeras horas? Dijeron, ¿saben qué? Las 8 primeras horas es algo muy heterogéneo. No les va igual de bien a los que se lo pusieron a la primera hora que a los que se lo pusieron a las 7 horas y media. Lo ideal es que la pongamos en las 3 primeras horas para que realmente se asocie a disminuir la mortalidad comunitaria. Vamos a aplicarlo en las 3 primeras horas posteriores a la lesión. Tanto fue así que estas son las guías internacionales de manejo de sangrado con homeopatía europeas publicadas en abril del 2022 y nos dicen que lo apliquemos de manera temprana en las 3 primeras horas y a la dosificación que dice gracias de 2010, 1 gramo para 10 minutos y 1 gramo de infusión para 8 horas, con niveles de evidencia altos, no hay. Pero además de esto, nos dicen que ustedes están en México y son pobres, no van a tener pruebas viscoelásticas en todos lados, no se esperen a ellas porque ni las van a tener, pónganlo de manera temprana, los efectos adversos son bajos y los efectos benéficos son altos, pónganlas de manera temprana, no se esperen a tener todo eso, mejor aumenten la sobrevida de sus pacientes. Y como dijeron, entre más temprano se aplicara mejor, pues empezaron a hacer este tipo de estudios. PLS World es de los principales conglomerados de paramédicos a nivel internacional. ¿Qué estudiaron ellos? ¿Qué pasaba si aplicaban la primera dosis de ácido tranexámico en el traslado de donde había sufrido el trauma a la unidad de urgencia donde lo iban a atender? ¿Y qué se dieron cuenta estos pacientes que les habían aplicado con tranexámico? Que los que no se aplicó, el protocolo de transfusión masiva se activó en un 56.9% de estos pacientes. Si eran 102 por grupo, prácticamente 60 pacientes del grupo sin ácido tranexámico necesitó más de 5 hemoderivados, componentes para su manejo ahí. Mientras que en el grupo de ácido tranexámico, solo 26.5% de la población en estudio. Pero además de esto, de este 26.5, solo 18.6 necesitó más de 2 hemocomponentes, siendo que 39.2 necesitó menos de esos dos. Es decir, no solo reducimos la necesidad de la transfusión masiva, sino de la transfusión en sí, requirieron menos hemocomponentes para poderse manejar. Entonces, ¿qué dicen? Aplíquenlo lo más temprano que pueda para los resultados. Otro de los factores que no se puede ocupar es la hemorragia postparto, y no voy a morir con estos temas, pero solo quiero que se quede con lo de aquí abajo. El 2% de los nacimientos en el mundo, es decir, a nivel internacional, se van a asociar a hemorragias postpartos importantes que pueden conllevar a la muerte del paciente. Y ustedes dirán, como yo, que tenemos una mala suerte porque cada vez nos llegan más, no lo suben el 2%, porque cada vez me llegan más, porque no más a mí me mandan el 2%, pero si platicamos a todos están mandando muchas. Y mucho de ustedes tiene que ver con esto. En el 2020 tuvieron 1.629.000 nacimientos en México. En el 2021, 2.133.000. Es decir, pues prácticamente un 35% más de nacimiento. Obviamente en esos últimos 2% de 1.600.000 al 2% de 2.100.000. Por eso cada vez va a ser más alta la incidencia. Además, que la incidencia aumenta con la edad de la paciente gestante. Entre más longeva sea, más posibilidades de hemorragia postparto tiene. ¿Y qué pasa en nuestra población? Que cada vez nos entregamos más la maternidad porque tenemos muchas cosas que hacer, pues cada vez nos llegan mujeres más añosas a la atención y por eso va a ser más común presentar. Inclusive, la Organización Mundial de la Salud dice que cada 10 minutos a nivel internacional fallece una mujer por hemorragia postparto. Por eso es importante conocer esas medidas para poderlas atender de manera temprana. Este estudio, pues, se centró en todo esto, es el estudio Woman. Como les dije, el estudio Woman de lo que se encargó es de traer todo lo que ha hecho la doctora Kamoto de los años 40 y 60 a la actualidad a nivel internacional. Igual un estudio multicéntrico actualizado que abarcó 21 países en 20.000 pacientes y 193 hospitales.
En el estudio anterior, el estudio CRASH, a mí me gusta mucho mencionárselo porque es un estudio que está tropicalizado. ¿Se acuerdan que decían 40 países, 194 hospitales? Pues de esos 40 países, uno fue México. Participaron 3 hospitales de nuestro país en el estudio CRASH. Pues sabemos que actúa muy bien nuestra población y que esas no son seguras. Este estudio no es así. En este no les voy a mentir porque Woman no se llevó a México, porque buscaron países más tercermundistas que el nuestro, donde no tuvieran los recursos para poder atender a las pacientes. África es el principal continente que participó, siendo Nigeria el que aportó la mayor cantidad de pacientes. ¿Qué se encontró en este estudio? Que únicamente con el uso del ácido tranexámico se disminuyó la mortalidad en un 30%. Es decir, por eso me pongo las 3 notitas. Una de cada 3 podemos salvarle únicamente con el uso del fármaco. Pero además de esto, tenemos un 35% menos de necesidad de una intervención quirúrgica. De hecho, las guías más recientes de la TIG, que ahorita la vemos rápidamente, nos dicen que la mortalidad de la paciente con hemorragia postparto la podemos disminuir en un 70% si unimos ácido tranexámico y un proceso mecánico, sobre todo para un debate. Es decir, en todos los tratamientos rojos de Tetris se debería de haber 3 gramos de ácido tranexámico y un balón de vacuno. Y con eso estaríamos evitando el 70% de las muertes por año. Es decir, con el balón de vacuno y con el ácido tranexámico podríamos salvarnos y tendríamos tiempo de poder atender esta tercera. No quiere decir que sí la vayamos a salvar, algunas veces sí, algunas veces no, pero podríamos darle la atención necesaria para poder decir que hicimos todo lo posible por este paciente. Tanto fue así que no solo lo dice el estudio Woman, lo dice la Organización Mundial de la Salud. Este es un desplegado del 2017, donde nos habla de recomendación directa sobre el ácido tranexámico. De hecho, desde el 2011, el ácido tranexámico está en el listado de fármacos esenciales de la Organización Mundial de la Salud. Es decir, un fármaco de esta organización dice que debemos de tener en todos los lugares donde tengamos atención médica quirúrgica. Como dice la Organización Mundial de la Salud, pues el hospital dice, no lo deben de tener porque no es necesario. Hablen con la Organización Mundial de la Salud porque ellos dicen que sí es necesario para tenerlo. Y es así que en el 2017 emiten estas vías. Siguen manejando las mismas dosis, igual hacen el corte y dicen, ocupen las 3 primeras horas para que los resultados sean lo más benéficos para los pacientes. Y van a administrar un gramo para 10 minutos a una velocidad de 100 miligramos por minuto. Recuerden que estos medicamentos están médicos. ¿Qué pasa si ustedes lo quieren agarrar y pasarlo vuelvo rápido porque está sangrando y le tienen que tener el sangrado? No la van a ayudar. Lo que van a hacer es vasodilatarlo. Y si de por sí está de réplica y estaba sangrando y ustedes la vasodilatan, pues iban a tener una buena descarga de adrenalina, pero la paciente no tanto. Entonces, mejor hay que diluirlo o pasarlo a una dosis de 100 miligramos por mililitro. Aquí vienen todas las presentaciones a nivel internacional. Pues que tendría que hacer pasando mililitro por minuto, nada más tardar 10 minutos en pasar todo el gramo. Pero además de eso, nos dice la Organización Mundial de la Salud, que no te preocupes que le está haciendo sangrar. Que muchos le van a decir, listo, ahorita la corregimos y ya deja de sangrar. Que no te importe que sea. Primero pon el ácido tranexámico y luego ves qué está haciendo para que la puedas corregir. ¿Y a qué se refiere con eso? Que no dejes que empiece a darse una coagulopatía en esta paciente. Entre más temprano la coagulopatía se va a presentar y después, a pesar de que pueda resolver el problema, el sangrado va a continuar por estos casos. Si no le creen a la Organización Mundial de la Salud, pues para ese artículo sacó sus guías en marzo del 2022 y ellos nos dicen, uno, que apliquemos en las 3 primeras horas, independientemente si fue algo vaginal necesario, aplícalo en las 3 primeras horas y está cargando. Además, aquí nos dice, olvídate de 1,000, de 500, de 750, que sea un sangrado que está poniendo a tu paciente hemodinámicamente inestable. Es decir, si tu paciente sangró 500 y ya está con datos de taquicardia o hipotensión, y empieza a tratarlo como una hemorragia postparto, ¿de acuerdo? No te esperes a una cifra, porque ahí ya vamos a empezar con problemas. Pero además de eso, nos dice
Y la mejor alianza es entre el taponamiento uterino y el ácido tranexámico, que esto puede disminuir el 70% de la mortalidad. Entonces, desde marzo del 2022 ya vamos a hacer un año donde nos dice que tenemos que tener esa asociación para manipular a la paciente. Y que si esto no funciona, lo mejor es la embolización de las arterias uterinas o la ligadura de las. Es decir, ya no se considera que la histerectomía obstétrica tenga que ser de primera instancia. Ya tenemos otras herramientas que tenemos que ir escalando y respetar esas herramientas. Y si tampoco le queda nativo, pues vamos a algo que sí esté regulado en nuestro país, las guías de práctica clínica. Yo sé que no son perfectas, yo sé que tienen muchas cosas que mejorarse, pero sí que considerar ejemplo de buena praxis de nuestra práctica. Es decir, esto sí se puede asociar a una defensa legal. Y no me gustaría hablar de eso, pero yo creo que ya en todos nuestros países es medicina defensiva también. Tenemos que hacer muy cuidadoso todo, porque de repente ya no sabemos que pueda salir de control. Todo el tiempo leemos casos a nivel nacional de que lo demandaron por eso, de que lo demandaron por el otro. Pues vamos a trabajar de manera adecuada para que no podamos caer en alguna inconsistencia. Las guías de práctica clínica nos dicen que el uso de ácido tranexámico se considera buena praxis para el paciente. Si ustedes lo aplicaron sobre todo en las 3 primeras horas. Si ustedes tienen en su nota que aplicaron la dosis en las 3 primeras horas, pueden decir, yo cumplí con mi parte, que hice lo posible para hacer. Pero además de eso dijeron, como los mexicanos son bien desesperados, y van a decir que es mucho tiempo, media hora, entre una dosis y la otra, y van a sacar, se agotan las dosis, pueden aplicarlas hasta 15 minutos entre cada dosis de un cáncer de hemorragias cerebrales, y con grados de recomendación alta hacia el mundo. Y no solo ginecocervicia o el trauma, hay muchas causas de donde se puede estar ocupando el ácido tranexámico. Este es un estudio del año 2021 del uso de ácido tranexámico para la cirugía hepática. Es decir, vamos a dejar al hígado aparte, porque ese sí tiene un manejo totalmente diferente. ¿Qué se dieron cuenta? Fueron 19 estudios que se hicieron en este metaanálisis para poderlos observar de 2.205 pacientes. Y lo más importante que ellos vieron es que había una reducción importante del sangrado intraoperatorio. Pero además de esto, que tenían mejoras en la evolución del paciente y que muchos de ellos ni siquiera necesitaban como tal la transfusión. Pero además de esto, no hubo ningún aumento de la trombosis en estos pacientes, ni tampoco de los efectos adversos que se reportan en ninguno de los pacientes. Es decir, de esta población que ellos estudiaron, no hubo ni una muerte reportada. Entonces, ¿por qué les quiero decir de este estudio que es un medicamento seguro para que le pierdan el miedo, porque no les vaya a dar complicaciones, van a ver los beneficios más que otra cosa? Otro de los estudios que me gusta compartirles es este, porque se refiere al uso tópico del ácido tranexámico en diferentes cirugías. También en un metaanálisis fueron 71 estudios con 7.539 pacientes. Principalmente hicieron colestectomías, donde el hecho estaba sangrante. ¿Qué hicieron? Aplicaron de 3 a 5 mililitros, es decir, de 300 y 500 miligramos de ácido tranexámico directamente al lecho. Lo dejaron aproximadamente 2 minutos y el sangrado mejoró. Pero además de esto, este estudio me llamó mucho la atención porque vino a aplicar lo que muchos ocupaban antes, que es el polvo de papa hemostático. El polvo de papa se lo ocupan en una microlectomía, que bueno, si lo ocupan en una río, que bueno, pero el problema es cuando se ocupan en el abdominal, porque sí mejora la hemostasia en ese momento, pero se asocia a una alta incidencia de heridas en el paciente. Entonces, hoy ya no les ando a la cual, pero ¿qué creen? No se me va a venir porque ya tiene heridas, ya tiene adherencias, va a venir porque se ocurrió, y volvemos a ver algo que va a mejorar a su paciente a la larga. Por eso se ocupó este medicamento y dijeron, aquí no hay nada extraño, aquí lo único que hizo el ácido tranexámico es interactuar con el sangrado que tenía en el lecho, formó coágulos y paró. Pero ese coágulo después se desintegró y formó coágulos normal, es decir, no hay ningún extraño. Aquí pues todo él haciendo chamba y haciendo lo propio que hacía el doctor.
De hecho, no hubo ningún evento adverso asociado al uso transexual, ni siquiera tampoco ningún dato de mortalidad, ni por causa del medicamento, ni por otra causa en los pacientes. Y fueron 7.539 pacientes. Otra de las cosas que nos vamos a ocupar, lo que está muy de moda, es en la cirugía estética. ¿Y esto a qué se debe? Que estudiar muchas de las cosas y queramos que la neuropatía abortamos también se asociaba con inteligencia, pero además de esa integración del módulo, da cierta liberación de sustancias como la alanina, la trombostomía, el plasminógeno, que son irritantes del tejido, ya que se asocian a sangrado, pero además hay himosis, pero además hay inflamación. Si un paciente de cirugía estética desinflado que tiene himosis, no se ve tan bonito. Pues ahí ya no es que importa que no sangre, sino el resultado estético que tiene. Y por eso se hace este tipo de estudio. Desde el 2014, se publicó un estudio muy famoso en Google, no lo dedican por lo deberían, porque vino a cambiar algo que a lo mejor han oído alguna vez, que se llama solución de Klein, si la han recordado alguna vez, quiero creer. ¿Qué hicieron en este estudio en Google? El doctor Namasi, que es el autor del estudio, hizo un cambio en la solución de Klein y quitó la adrenalina como tal. Hizo dos versiones. Solución de Namasi libre de adrenalina, la solución de Namasi con adrenalina, pero lo que hizo es sumar ácido tranexámico a la solución de Klein. Ya no tenemos solución de Klein, se llama solución de Namasi. Se ocupa para reproducción, para cirugía estética corporal, y este es uno de los estudios que ocupan la solución de Namasi. Se dio cuenta que reducía el sangrado de las pacientes, pero además de eso, mejoraba la evolución porque tenían menos dolor, menos inflamación, y menos síntomas de la paciente. Otro de los usos es en ortopedia. Ortopedia es lo que no sabes poder hacer con el examen, y más porque han variado mucho la dosificación. Ellos fueron de los primeros que empezaron a ocupar tópicos, porque les daba miedo ocuparlo con todos estos mitos sobre la trombosis, sobre todo esos pacientes que tenían altos índices de trombosis del buque muy alto, porque eran fracturas de huesos largos, pacientes dañosos, con polifarmacia, que iban a estar inmovilizados. No querían otro factor que fueran a incrementar la trombosis. Entonces, ¿qué empezaron a hacer ellos? A poner un tópico que hacían, ponían un gramo directo sobre la articulación. Posterior a que hacían todo el abordaje, y antes de poner el vástago en la cirugía de fémur, sobre todo, ponían un gramo directo en la articulación y lo dejaban aproximadamente 5 minutos. Posterior a eso, hacían su procedimiento normal y les disminuían entre un 27 y un 40% de incidencia de sangrado, por solo el uso tópico. Pero en ninguno de sus pacientes tuvieron ninguna presencia de efectos adversos. Y ya de ahí empezaron a hacer más estudios hacia rodilla y demás, sobre todo en los pacientes donde no se pudiera utilizar isquemia, en que el paciente estuviera contraindicado o tuviera una cadera y no se pudiera colocar. Y todos ellos redujeron, en este, por ejemplo, el 43.9 la incidencia de transfusiones y no registraron ninguna disminución de la hemoglobina 24 horas posteriores, es decir, no es que en el momento no se vea la disminución porque no ha hecho la repercusión, no, inclusive a las 24 horas no se detectaron ninguna complicación. Para terminar con los estudios, quiero compartirles este que yo creo que es de mis favoritos. Si tienen la oportunidad de buscarlo, y si no, díganme si los hago llegar para que lo lean. Es un update de todas las recomendaciones de ácido tranexámico desde septiembre del 2022 y nos habla de todas las recomendaciones directas para su uso, para que vean lo multifacético que es. Cirugía cardíaca del adulto, recomendación directa de uso. Obstetricia, recomendación directa de uso. Trauma agudo, recomendación directa en las 3 primeras horas. Cirugía ortopedia, recomendación directa con concentración plasmática cortical de 10 microgramos por centímetro. Neurocirugía, todavía no hay recomendación directa, porque hasta el momento se conocen sustitutos adecuados en el trauma craneoencefálico moderado y en la ruptura del neuronismo, pero todavía faltan otras patologías de estudio. Cirugía pediátrica en pacientes predispuestos, sobre todo con discasia, anemia, fueron la mayoría de los estudios. Recomendación directa con dosis máxima de 2 gramos en 24 horas. Y cirugía pediátrica
cardiológica, sobre todo aquellas que llevan estimación intracorpórea, igual recomendación directa, pero a 30 miligramos por kilo de peso, es decir, aumentando la dosis. Como le dije al principio de que teníamos que cambiar mucho de los enfoques que teníamos, esto es lo que deberíamos de tener en todos los hospitales y en un estudio de población mundial. No les puedo decir que debemos de saber utilizar todos, sí deberíamos, pero es muy complicado porque no lo tenemos disponible en todos lados. Y solo quiero hablarles someramente de cómo se interpretan esos estudios, porque hay cosas que son relevantes en un coágulo. No es solo que se forma el coágulo y ya, como les decía, es cómo se está formando. Y son tres cosas principales que debemos conocer un coágulo. ¿Qué tan rápido se generó? Es decir, desde que se hizo la lesión a que empezó a formarse el coágulo, ¿cuánto tiempo pasó? Y esa es la primera curva que vamos a leer nosotros en un estudio de población. Esta curva se llama R, el tiempo de reacción, y es el tiempo que se va a tardar en formarse el coágulo como tal. Entre más alejado esté, quiere decir que tenemos problemas con todos los factores que lo están generando. Y principalmente fibrinógeno. Si nos estamos tardando mucho, es porque el fibrinógeno está muy bajo. Pues, ¿qué necesitamos? La reanimación con un concentrado de complejo de protrombina, o si sabemos que el fibrinógeno está bajo, porque hicimos una determinación, pues empezar a ocupar fibrinógeno voluntario. Otro de los puntos es qué tan fuerte es su coágulo, es decir, qué tanta estabilidad tiene. ¿Cómo se va a leer aquí? Se va a leer por esto, por NA, que es la amplitud máxima, es decir, qué tan gordito está su coágulo. Si está adecuado, si está gordito y se está generando bien, quiere decir que todo está normal. Pero ¿qué pasaría si es muy clarito? Si fuera como un tubo de ensayo nada más. La principal causa es un problema plaquetario, es decir, plaquetas están funcionales. Si ustedes sacaron un fondo plaquetario y tienen plaquetas normales, quiere decir que sí están normales el número, pero no funciona. No hay ningún estudio que les haga que están funcionando, no, pues ahí lo podemos hacer más. ¿Qué tendríamos que hacer? Igual, hacer una determinación de fibrinógeno. Si el fibrinógeno está bajo, pues necesitamos fibrinógeno. Si el fibrinógeno está normal y sigue estando plaquito, quiere decir que son las plaquetas, que necesitaríamos plaquetas y hacer un mapeo normal de nuestro paciente. Otro de los factores que se estudian es qué tanto vive el coágulo, qué tan largo es su vida. Quedamos que si se destruye temprano, si aquí después de la amplitud máxima prácticamente se destruyera, quiere decir que la misma es temprana, entonces está en un estado de hiperfibrinólisis. Ahí sí necesitamos un fármaco como el ácido tranexámico. De estos tres factores que les estoy diciendo, el 90% se engloba aquí, 2% aquí, 8% acá, 90% acá. Por eso es que lo recomiendan de inicio todos, que ni siquiera se esperen, porque saben que la mayoría de estos va a ir hacia este factor. ¿Cómo lo vamos a interpretar? Cuando se empieza a degradar a esto que le llaman el Y30 o el Y60, dependiendo del equipo que ocupe, y es el porcentaje de X después de 30 minutos de que se generó, es decir, del tiempo de reacción a que se empieza a romper. ¿Qué necesitamos aquí también? Ver si el fibrinógeno está normal, hacer un mapeo planetario, que si de por sí el fibrinógeno no es en el inicial, pues el mapeo planetario ni en el ángel lo tienen en todos lados. Aquí estaríamos fuera de nuestras posibilidades. Aquí sí necesitaría buscar reanimar con plaquetas posterior a nuestra reanimación con ácido tranexámico. Bueno, estos son algunos ahí ejemplos de cirugía. Esta es una paciente obstétrica que gesta 19 años, que la atendía en un hospital privado, una clínica privada. La atendieron a las 8 de la mañana, fue una cesárea, aparentemente todo bien. La pasaron directamente a su habitación en compañía de su esposo. Posterior a 2 horas la dieron su corriente, buscaron ayuda de la enfermera. La enfermera comentó que era contra la anestesia, es parte del programa colectivo, todo tiene que ver con la anestesia, que se tenía que levantar a caminar para mejorarla. Al momento de incorporarla, recibió una hemorragia importante y se da cuenta que la cama está toda manchada con sangre. Buscan al ginecólogo. El ginecólogo no estaba en la clínica, ¿verdad? Sino que llegó, pasaron unas horas más. Hay una revisión, intentaron poner un balón de lácteos que no funcionó.
metieron a una histerectomía, bueno, a cirugía. Comenta el esposo que buscaron hacer una ligadura de unos vasitos, supongo que una ligadura hipogástrica, que no es adecuada. Posterior tuvieron que decirle que iban a hacer una histerectomía, iban a quitar el útero para mejorarla, tampoco funcionó. A un hospital público, que es este donde yo trabajo, pues me dice, la toca que se hice por el Estado de México. Ahí nos las mandaron, la desempaquetaron, un empaquetamiento muy bueno de 2 sorpresas nada más que traía. Pues la pasaron, esto es lo que nos salvaron nosotros en el desempaquetamiento. ¿Cuántos salvaron necesaria? No sé. ¿Cuántos salvaron el cuerpo? No sé. ¿Cuántos salvaron la histerectomía? Tampoco sé. Solo sé que la gastronomía estaba 6 de mundo. Y que los estudios que el esposo, que fue el único acompañante, porque en la clínica nadie la acompañó. El esposo nos enseñó los estudios que llevaba de la clínica previos a su intervención, llevaba 14 de mundo. Y yo la tenía con 6, y con eso la aseguraba ahí. Obviamente intubada, le pusimos esta en la segunda dosis de ácido tranexámico. Esto pasó en el 2020, en noviembre, y mi hospital era un hospital sin tuviera COVID, todo COVID. No teníamos casos para COVID, sí teníamos cesárea, pero COVID. Y teníamos apéndices, pero COVID. Y colas, pero COVID. Todos los pacientes eran COVID positivo. Ella era una paciente que se había hecho una prueba un día antes de su cirugía porque se la veían en la clínica para poder atender a ella. Entonces la atendimos porque la llevaron en muy malas condiciones, se metió a la patocirugía y de ahí hicimos una reunión con todos los implicados del área y decidimos trasladarla porque no era justo meterla en una terapia intensiva con otros 10 pacientes que tenían COVID y que tenían infecciones por dioxina, por pseudomonas, por acitinobacter, y enterrada de la emoción que ella positiva. La trasladamos con esto que se llama Grupo Relámpago del Estado de México, que es nacional, son helicópteros. Llevamos un hospital materno infantil en la ciudad de Toluca, no sé si lo conozcan, también es de Licemí. La atendieron ahí, estuvo en terapia intensiva 6 días, al 7º día la extubaron, la subieron al piso, estuvo 12 días, y estas del 30% que sí se acabó con el ácido tranexámico, con cirugía, todo lo que ustedes quieran. Y a lo mejor no fueron en las 3 primeras horas, pero en sus 19 años y todos los que estuvieron implicados en el caso mejoraron para la supervivencia de la paciente. Me repito, 19 años ya con histerectomía obstétrica. Pues a lo mejor no suena tan padre, pero pues viva y la niña también viva. Entonces es un caso de éxito que sí podemos contar. Esta es una histerectomía en una paciente con hematosis de grandes elementos. Y el problema de la paciente se nos quería complicar el día. Es una paciente hepatopata que llegó con un INR de casi 3 con todas alteraciones hepáticas. Y ya saben, nadie la quería meter, porque primero que mejor en condiciones, ¿no? Entonces le estuvieron plasmeando, estuvieron transfundiendo, porque tenía 8 de hemoglobina. La cosa es que estuvo más tiempo esperando la cirugía de lo que estuvo posterior a la cirugía. Se impregnó con ácido tranexámico, nunca mejoraron los tiempos, seamos honestos, lo máximo que llegó creo que fue un INR de 1.9, o sea, lo mismo. ¿Qué hicimos? Impregnamos con 10 miligramos por kilo de peso previo a la cirugía. Esto, pues, fue lo que ahora se le puso más o menos para que vean el tamaño que tenía. Casi todo el sangrado fue en base a la pieza quirúrgica. Pero si se fijan, pues el sangrado restante no fue mayor en ella. Es más, si la habían transfundido antes porque estaban mejorando condiciones, pero durante el transoperatorio ni siquiera la transfundimos y necesitamos más implicaciones con ella. Regresó prácticamente 24 horas posteriores a su cirugía y estuvo 6 días antes mejorando las condiciones. Entonces, ahí también hay que ver los impactos de los hospitalarios. Nos sacamos 6 días en una paciente que no tuvo que estar tanto mejorando de las condiciones con algunas otras herramientas. Esta es otra paciente, a lo mejor no tan grande como el tío, pero es una paciente real. Entonces, obviamente, la hemoglobina no iba a estar bien. Es una paciente que ya tiene enfermedad renal crónica. Igual, no queríamos pasarla porque 6.4, alguien se le ocurrió algún tipo de cirugía renal, tiene que tener 8 de hemoglobina para pasar el quirófano. Y pues esta paciente, por un poquito, hacía sobrecarga libre y que si la transfundíamos más y demás. No decidimos transfundirla de inicio, preferimos tener los componentes ahí
para la cirugía, se impregnó igual con 10 miligramos por kilo de peso. Sí le pusimos un hemocomponente durante el trans anestésico. Esto que también la es algo que me encanta hacer, es que lo confieso, soy culpable. Una paciente muy delgadita, 50 y tantos kilos, pusimos 10 miligramos por kilo de peso, es decir, media ámpula, 500 miligramos, y el resto, a mí me gusta que lo pasen directo ahí hacia el lecho, porque mejora mucho la coordinación con el uso, porque todo lo que me quedó de la ámpula, no lo desperdicié y lo pusieron directo ahí. Después del hemocomponente, únicamente que la administramos, egresó a piso con 7.6 de hemoglobina, es decir, mejor de lo que me la dieron, y sin mayor complicación, con una buena evolución. Ella ya está adaptada a esas cifras de hemoglobina, ya no es como que necesite 10, necesite 15, al contrario, ya está, le cae mal tenerla más alta. Otro de los casos de este es un paciente con un trauma cerrado de abdomen, un paciente joven en motocicleta, estaba ya en la Ciudad de México, en este infierno llamado periférico, que tuvo un accidente ahí y tuvo una lesión directa en el abdomen, llegó a urgencias, hipotenso, hicieron un FAS y salió líquido libre suficiente de sangre. ¿Qué pensarían todos? Vaso, ¿no? Joven, trauma cerrado de abdomen, hipotenso, vaso. Pues empezamos infusiones de urgencias con el primer gramo antes de que subiera quirófano. Entramos, hicieron la lápiz, pero se dieron cuenta que el vaso estaba bien. Su problema era este, que usted que es el hígado. Y lo que les quiero enseñar es dibujarlo aquí con el aspirador. Es esto que se ve aquí. No van a decir, ese hígado no se ve normal, ¿no? Primero para un joven de 24 años. Esto es un hemorragia hepático y de todos los lugares donde se pudo pegar, se pegó aquí. Lo que estaba sangrando era el hemorragia hepático que tenía él. Lo impregnamos, lo pusimos los 2 gramos, el primero de inicio para 10 minutos, 1 gramo para 8 horas, pero además aplicamos 500 miligramos directamente sobre el hemorragia. Y lo que intenta mostrarles aquí, que espero que no te... ir a piso y egresarlo de manera temprana. ¿No que sí? Y esto es lo que me gusta hacer por fuera. Todo lo demás pues, es lo que me toca en el área de institución. Esto es lo que vamos a hacer por fuera, que es la cirugía estética. Y le podemos dar play ahí al video, por favor. Esta es una rimo secundaria. Va a necesitar de agua la secundaria. Es que la primera no quirúrgica como tal, como los polímeros que ponen los médicos estéticos, que de hecho puesto la punta y se ve como medio caída por el peso. Y se lo hizo un estético de esa manera, porque la paciente tiene enfermedad de Burkill. Entonces me dice que quería lanzar al chistecito de hacerle el arrimo a la niña de 18 años, nomás porque la niña se lo gustaba. Por eso decidieron ponerle nada más los polímeros. ¿De qué se trató la cirugía? De quitar esos polímeros y recibir una cirugía abierta como tal. Se impregnó con ácido tranexámico, en este caso no lo que tenemos hice la infiltración de la pirámide de sal, haciendo una mezcla de lidocaína 2% y de ácido tranexámico. Para decir que viene en inglés, que es del importado, pero no es de nosotros, pero es cuando empezamos a traer nuestro producto, se elabora en Canadá, con laboratorios Omega. En el 2020 nos dieron un permiso de importación emergente, porque no había en el hospital, en el país, perdón, en ningún hospital. Entonces, esta es la presentación de Omega que mandaron a principios del 2020 con el permiso de importación. Esta lo incluimos con la lidocaína, vieron el sangrado en el video para que no dijeran que les metí. El sangrado total fueron 200 mililitros para una paciente con enfermedad de Burkill. Y esta es la paciente previa a la cirugía. Esta es la paciente, ¿cuánto tiempo después de la cirugía? ¿Cuánto le echan? 19.
3 días después de la cirugía. No hay edema, no hay equimosis, no hay mayor problema. Entonces, el resultado estético también es bueno, no solo la parte de que no sangró nada, sino también que hace el resultado del médico de mejor manera y de manera más temprana. Otra vez, plástica, sigue haciendo. Es esta, es una ley para el inferior y superior. La paciente dio su permiso para que lo vieran, porque estaba muy orgullosa de su cirugía. ¿Qué hicimos? Después del marcaje hicimos una infiltración, igual cocaína 2%, ácido tranexámico 500 miligramos en total, una concentración de 1 a 5, es decir, 100 miligramos de cocaína y 500 de ácido tranexámico. ¿Qué hicieron? Tanto la inferior como superior, una paciente bajo anestesia general balanceada, y esta es la paciente en el área de recuperación. Si me fijan, desde que salió, inflamación no tiene, equimosis tampoco mucha, pero además de eso, honestamente es algo que a mí me preocupara, pero la cirujana plástica siempre me hace mucho hincapié en eso, que le encanta que haga una infiltración, porque justamente se le preguntaría, y eso le da mejores resultados estéticos a los pacientes, porque el hecho de quemar, sobre todo en la cara, de repente le puede dar cicatrizaciones no adecuadas. Pues eso es lo que a ella le gusta. A mí lo que me gusta pues, es ver a la paciente, sobre todo mejor, que necesitamos ver los medicamentos para no meter el dolor. Esta paciente no pasa con más. O sea, fue lo único no fue ninguna anemia. Esta es la misma paciente, 5 días posteriores a su cirugía. A lo mejor un poquito de mucidosis ahí en el hermanito, pero como tal, equimosis no presentó. Inclusive a los 7 días, ya prácticamente aquí está el proceso de la costra que se está cayendo, pero nunca hizo equimosis. Y ella estuvo muy contenta porque también estuvo con mucho confort posterior a su cirugía. Este sí es algo que salva vidas y se lo quiero compartir porque es algo de trabajo todavía. Estamos cumpliendo 1 año apenas en unos días. Este estudio se llama estudio TAPA o terapia anticonvulsiva prehospitalaria. Lo hacemos con la delegación Cruz Roja de la zona norte de la Ciudad de México y del Estado de México. En los paramédicos, ya saben que hay contratos básicos, intermedios y avanzados. Esto lo hacen los paramédicos avanzados, por eso son ambulancias que traen ultrasonido, que traen bombas y demás. ¿De qué se trata ese estudio? Lo empezamos en febrero del año pasado y lo que buscamos son pacientes con politraumas que cumplan con los criterios, es decir, un índice de choque arriba de 1, una presión arterial sistólica por debajo de 100, frecuencia cardíaca por arriba de 110 y que se les administra un grado previo a llegar al hospital. Y queremos replicar el estudio que hizo Williams World, pero en nuestro país. Al momento solo tenemos 68 pacientes que han cumplido con los criterios de inclusión, no tenemos un tiempo determinado, queremos hacer una muestra importante para que pueda terminar. Nuestro principal centro de referencia es la unidad de alta especialidad de niños más verdes, que se especializa en un paciente politraumatizado, y es a donde los paramédicos se encargan de estos pacientes. Hasta el momento, tenemos de esos 68 pacientes una defunción en un paciente atropellado por un tráiler. Pues ya era muy complicado para intentar atenderlo. El resto de los 67 pacientes con vida aún y con muy buena evolución. Entonces esperemos montar nuestra muestra, nosotros esperamos a 120 pacientes. Ojalá en este año podamos completarla, ojalá y no haya tantos pacientes politraumatizados, pero sí es importante que lo conozcan y que sepan que lo está haciendo en nuestro país y con apoyo de tu empresa para poder tener este acceso y este conocimiento tan amplio. Y bueno, ya para no aburrirnos y terminarnos, ¿cómo se ocupa? Vamos a hablar de las clasificaciones, que es la parte más importante, ¿no? Ya, ¿cómo lo vamos a ocupar? Vamos a hablar de este y de la de abajo. Para la historia, como es un poco más compleja, les hice una guía especial para que les quedara más claro. Paciente politraumatizado. Vamos a basarnos en el estudio CRASH. Ocupamos 1 gramo de carga para 10 minutos. Ojo, si alguna vez en literatura americana, de repente tenemos un problema de traducción y dice bolus de 1 gramo.
Y si algunos nos dicen bolo, nuestra mente dice, ¿cómo lo va a creer? Bolo se refiere a dosis de integración, no a la velocidad en la que se administra. No lo pasen rápido, porque se va a vasodilatar. Si les gusta la acción, háganlo, pues, se diviertan un rato, pero no se lo recomiendo como tal. Lo pueden diluir en la solución que ustedes quieran. Carga fisiológica, reposada, plasma, si lo llegaran a tener ahí disponible. No hay problema con ninguna solución. Si no lo quieren diluir, pónganlo a 1 mililitro, un poco más, carguen el carrito de 10 y vayan pasando 1 mililitro por minuto. Posterior a ese rango de carga, vamos a poner una infusión para 8 horas, es decir, 120 miligramos por hora. Estudio Crash, proceso politraumatizado, necesitamos 2 gramos. Profilaxis quirúrgica. En estos pacientes con disqueas femenillas, con alto riesgo de sangrado, con pocas herbicidas, con cirugías cruentas, vamos a darles una profilaxis para disminuir esa incidencia. 10 miligramos por kilo de peso. Se supone que este paciente viene en las mejores condiciones. Lo único que queremos es potencializar su efecto nada más. 10 miligramos por kilo de peso. Y si quedamos que los efectos benéficos empiezan 20 minutos posterior, pongamos 20 minutos antes de la cirugía. O que no pase menos de 10 minutos. De 10 a 20 minutos para que tengamos la seguridad de que no va a subir al paciente. Pacientes pediátricos tienen un componente mayor de líquido corporal, por eso necesitan dosis más altas. Vamos a multiplicarla 20 miligramos por kilo al día. Pacientes pediátricos no requieren ajuste de la dosis a menos que tengan daño renal. Si tienen daño renal, sí necesitamos ajustar la dosis. Lo bueno es que no nos vamos a meter con la dosis moderada, solo le vamos a dar unas chances para que la pueda eliminar. Si está en un estadio temprano, vamos a aplicarlo solo cada 12 horas. Si ya tiene sustitución de la función renal, solo cada 48 horas. La buena noticia es que al menos en la parte profiláctica, si van a pasar a un paciente para una amputación o un paciente para una cirugía de cadera y es renal, una dosis profiláctica en prácticamente el 94% de la experiencia que yo les puedo compartir, no he repetido más que la dosis profiláctica. No necesitan repetir dosis después de eso. Y ahora sí vamos a la específica de la hemorragia por parto. Se las cambié un poquito para hacerlo más didáctico y para hacerlo un poquito más claro. Vamos a aplicar de primera instancia 1 gramo para 10 minutos. Ya saben, 1 mililitro por minuto o incluido en la solución que ustedes quieran. Posterior a este gramo, vamos a esperar media hora para evaluar a nuestra paciente. Y a la media hora, el sangrado continúa, vamos a aplicar el segundo gramo de ácido tranexámico. Pero aquí lo tenemos que sumar por un método mecánico. ¿Cuál? El que ustedes quieran, masaje uterino, balón de Gatling, tengo bajo con plafón y con líquido, lo que ustedes quieran al interno con una compresa. El método mecánico que ustedes quieran ocupar. Si el sangrado continúa de manera abundante, vamos a pasar a la dosis máxima de sangrado por hemorragia postparto, que son 3 gramos. El tercer gramo, media hora posterior de la segunda dosis, pero este se suma a un método quirúrgico, ¿cuál? Pues el que el ginecólogo que tiene la expertise considere, ligadura de gas, histerectomía obstétrica, lo que él considere. Entonces, para hemorragia postparto necesitamos mínimo tener 3 gramos disponibles. Puede jalar de primero, sí, pero lo ideal es que tengan sus 3 gramos para cualquier eventualidad. ¿Qué pasaría si después del primer gramo el sangrado se controló, ya no está tan abundante, pero hay infusión de sangrado en capa? Podemos pasarnos, como lo refiere el estudio Crash, a una infusión de 1 gramo para 8 horas. Igual, si después del segundo gramo del balón de Gatling, el sangrado ya no está tan abundante, pero no tan ligero sangrado, con probabilidad del anestesiólogo dice también, para poder potencializar un poco más tiempo, podemos pasar a 1 gramo de infusión para 8 horas. Esto es para potencializarlo y darle prolongación a los efectos terapéuticos del medicamento. Y bueno, con esto termino ya. Esto se basa en el estudio de Crash, y es a lo que nos quiere invitar. Que no posterguen los tratamientos, que lo hagan lo más cercano posible para darle los efectos benéficos. Nos dice el estudio Crash que si ustedes administran el fármaco en la primera hora que surgió el evento,
tienen un 70% del incremento de las supervivencia de su paciente. ¿Qué pasa si ustedes esperan posterior a esta hora? Por cada 15 minutos que ustedes posterguen, están bajando un 10% de la posibilidad de la supervivencia de su paciente. Después de que todos los estudios dicen que después de 3 horas es muy comprometido porque el beneficio es muy bajo. Y yo se lo digo a mi profesional, si fuera mi caso, yo llevara más de 3 horas, aunque sea un 1% más, es más que nada. A mí, pónganlo. A los demás ya es decisión de ustedes, pero a mí sí pónganlo. Pero no esperamos a eso y entrar a la discusión de si sí o si no. Mejor háganlo de manera temprana. Háganlo en estas 3 primeras horas. No porque no le den chance, no vamos a ver si sí cada uno. Háganlo. Los efectos adversos son muy bajos y los efectos terapéuticos son muy buenos para la evolución de su paciente. Bueno, este es mi correo personal. En caso de que algo les pueda ayudar, con toda confianza, me pueden mandar ahí un correo y platicamos igual si alguno de los estudios no lo llegaran a encontrar, se los hago llegar con todo gusto y platicamos del tema, como si no fuera suficiente la hora y media que yo hablando. Pero si de algo puedo servir, con toda confianza se puede localizando en ese lugar. Y ya con esto pues, terminamos y les agradezco haberme invitado otra vez por acá.